Hola a todos, este es el capítulo número 18 de la edición 2019 de Hablemos de Metal. En esta ocasión voy a cerrar el año con una pequeña selección de los mejores discos del 2019, ya sean nacionales e internacionales. Como se pueden imaginar, son muchos los discos que salieron este año, así que solamente voy a nombrar unos cuantos que a mí me parecen bastante interesantes. Como bien también saben, el programa y el canal estaba en pausa por una parte por la contingencia nacional y al mismo tiempo por mi condición de salud. Pero ahora quiero hacer este cierre para el 2020, ya continuar con la tercera temporada de Hablemos de Metal con más entrevistas, reviews, discografías y todo lo que han visto en el programa y algunas novedades que estoy preparando. Bueno, partimos inmediatamente con una banda que se llama Unnasperlichen Kulten, me imagino que todos ya la conocen, con su disco Teufels Becher. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Tengo que decir que no soy muy seguidor de esta banda, pero sí puedo decir que este disco, que salió el 18 de octubre del presente año, me sorprendió bastante. Un álbum muy maduro, con pasajes cada vez más interesantes a medida que el disco avanza, mostrando una brutalidad única que Unnasperlichen Kulten nos deja con este nuevo registro. El disco fue grabado en los estudios de M6 en Santiago y dejaron un muy buen trabajo que se lo recomiendo al 100%. Continuando con otra banda nacional, tenemos a Slaughterbath con su disco Alchemical Warfare. Fuerte, poderoso, brutal, términos que quedan cortos a la hora de tratar de describir este nuevo trabajo que salió el 26 de agosto de este año. Y lo incluyo como uno de los mejores registros del 2019, ya que es un disco rápido y asesino, como Slaughterbath nos tiene acostumbrados, y por supuesto con un sonido arrollador que destaca muy por encima de muchas producciones que me han llegado en los últimos meses. El disco fue grabado y mezclado y masterizado también en los estudios de M6 en Santiago. Un disco muy interesante que se lo recomiendo al 100%. Otro de los lanzamientos de este año fue el EP Invoking the Primal Chaos de Atomic Aggressor. El 27 de abril vio la oscuridad, sin duda uno de los mejores lanzamientos de este año en la escena nacional. Un EP muy potente, con 4 temitas que muestran un clásico de death metal que Atomic Aggressor nos tiene acostumbrados. Disco que se une a la excelente discografía de Atomic Aggressor, que como siempre no nos defrauda para nada. En cuanto a la madurez musical que han logrado con el pasar de los años, lograron crear un EP, a pesar de ser un poquito corto, lo encuentro bastante bueno y bastante brutal dentro de lo que Atomic Aggressor siempre ha hecho. A continuación voy a continuar con una banda que le hizo un video un tiempo atrás que se llama Habitante y su disco Perseverancia y Resiliencia. Dentro de la escena Doom Death nacional, el 28 de agosto de este año, desde el sur de Chile, se hace presente con un trabajo bastante interesante, donde Habitante logró un trabajo con buen sonido, que dejó un muy buen gusto a la hora de escuchar su esperado nuevo álbum, Perseverancia y Resiliencia, que desde Temuco nos dejaron con un buen registro, que mostraron una evolución musical bastante positiva en cuanto a su anterior trabajo desde Las Sombras del año 2015. Sin duda una muy buena producción que no podía dejar de fuera de uno de los mejores discos del 2019. Personalmente encontré que el disco es bastante interesante y es muy bueno en consideración al estilo que ellos tratan, que es un Doom Death Metal bastante interesante, así que se lo sugiero al 100%. A continuación voy a seguir con Wave of Emptiness y su disco Conquering the Deep Cycle. El 31 de agosto, Wave of Emptiness sacó su segundo disco con una mezcla entre el Doom Death Black Metal y, por qué no decirlo, un tipo de fusión que no es muy común dentro de las bandas nacionales. Es un muy buen trabajo donde lograron un muy buen sonido siguiendo la línea evolutiva de su disco anterior, mostrando en todo aspecto un gran trabajo que dejó un muy buen disco para este año que va terminando. A continuación les voy a hablar de una banda que se llama Suffering Dusk y su álbum While We Cross the Sunset. El día 12 de abril salió sin duda una de las sorpresas que tuve este año en cuanto a la escena Doom Death chilena, que es Suffering Dusk. Muy en la línea de bandas como My Dying Bride, traen un disco cautivador que te transporta a un sinfín de melodías que transmiten ese sentimiento en cuanto a Doom Death se refiere. Con un sonido muy bien trabajado, a medida que avanza vas interiorizándote más y más dentro del concepto musical que expresan en su primer LP. Sin duda una de las sorpresas que personalmente conocí este año de la escena nacional.
especialmente de la escena Doom Death nacional. A continuación voy a hablar de una banda que se llama Sculptor y su disco se llama Reborn in Decay. El 7 de noviembre pasado, hace bastante poco, Sculptor, una banda que personalmente no conocía, con su segundo LP Reborn in Decay, al escuchar este nuevo disco me sorprendió demasiado, con un death metal muy en el estilo clásico del género, que nos dejan una producción con un muy buen sonido y una interesante composición, que a medida que el disco avanza lo vuelven interesante. El disco se deja escuchar y cautiva a medida que avanza, sin duda un muy buen registro para este año que ya se termina. Personalmente me llamó bastante la atención el disco porque no esperaba ni siquiera el sonido ni tampoco la composición que ellos lograron. Un disco bastante interesante. A continuación voy a hablarles de Born in Saturn y su disco homónimo. Para el 2 de enero de este año, del año que ya termina, salió al mundo un disco que se destaca por varios detalles, entre ellos la innovación que llegaron a lograr con su álbum debut. Me refiero que Born in Saturn, como dije en el video que hice ellos, llamando mucho la atención en la escena nacional, con un disco lleno de diferentes matices que muestran que en Chile también hay bandas que se atreven a innovar dentro de la escena, con pasajes en distintas velocidades y melodías que hacen un primer trabajo, un disco que hacen de su primer trabajo un disco muy interesante. Personalmente me gustó bastante lo que es Born in Saturn porque lo encontré bastante innovador, que es lo que más destaco de parte de la banda en cuanto a su primera producción. A continuación voy a hablar de unas pocas bandas internacionales y quiero partir con una banda que se llama Anthropomorphia y su disco Merciless Savagery. El 5 de abril de este año llega un death metal holandés que a mi gusto muy cargado hacia el black metal, con un trabajo muy potente y con toques más melódicos, sin perder su peso, dejando ver un excelente disco que dio mucho que hablar en cuanto salió. Cada tema te va incitando a seguir escuchándolo cada vez más. Es un disco que personalmente lo encontré buenísimo, con unos pasajes melódicos muy buenos y una calidad musical bastante interesante. A continuación les quiero hablar de una banda que se llama Malice, con su disco In the Catacombs of Time. El 25 de enero de este año, desde la ciudad de Moscú, en Rusia, salió este disco con un black metal muy en su estado puro, mostrando un disco demasiado cautivante donde cada uno de sus temas muestra unas guitarras con un toque melódico junto a las voces muestran un gran sentimiento y una composición que recuerda un poco al black metal noventero. Sin duda un excelente trabajo que les sugiero que no dejen de escucharlo. Personalmente es un disco que me quedé bastante pegado escuchándolo un rato porque es muy llamativo, es muy bueno el disco y tiene mucho sentimiento, que es una cosa que yo personalmente llama mucho mi atención cada vez que escucho un disco. A continuación voy a hablar de uno de los mejores discos que personalmente encuentro que ha sido uno de los mejores discos de la escena internacional que han salido este año. Me refiero a Hate con su disco Outer Gates of Velez. ¿Qué les puedo decir de Hate? Siguiendo la línea de sus últimas producciones, el 14 de junio lanzaron lo que es su 11º álbum en estudio, Outer Gates of Velez, que deja la vara muy alta en lo que se refiere a la nueva época que Hate ha mostrado en sus últimos años. Un disco que a ratos tiene una velocidad que lo hace muy brutal y así como pasajes más calmados que no pierden el peso que le dieron a este nuevo disco. A medida que vas escuchando quieres más y más y sin duda un muy buen trabajo de Hate. Comparándolo con la primera época de Hate, esta nueva época que tiene Hate se diferencia bastante, ya que sus primeros discos eran un poco más primitivos ante el death metal que ellos hacían y actualmente están con un trabajo mucho más elaborado y también mucho más melódico que lo hacen muy muy interesante. Así que les sugiero al 100% Outer Gates of Velez de Hate. A continuación les voy a hablar de una banda que se llama I Apocalypse, que con su disco Destroyer of Worlds. El 10 de junio del 2019 desde Canadá llega esta banda que sorprende con un extremo y pesado black metal en la línea de bandas como Behemoth, Belphegor o Dark Funeral. En su primer trabajo, Destroyer of Worlds, muestran una calidad musical con pasajes extremos que llaman mucho la atención a la hora de escuchar. Un disco que personalmente me sorprendió bastante, con un gran sonido y una velocidad que te deja con ganas de escuchar más. Sin duda destaco este trabajo ya que es un disco potente y llamaron mucho mi atención como para llegar a incluirla en esta edición.
El disco es bastante bueno, es bastante poderoso y se lo sugiero al 100% que le pongan una muy buena oreja porque I Apocalypse, The Story of Wars, es un muy interesante trabajo. A continuación les voy a hablar de la banda noruega Blood Red Throne con su nuevo disco Fit to Kill. Seré poco objetivo con esta banda ya que soy muy fanático de Blood Red Throne, que nuevamente le hacen un disco tan oscuro y brutal como sus anteriores trabajos, con el estilo particular que la banda tiene desde sus primeros trabajos. Han mostrado un material brutal y pesado con el más puro death metal en toda su expresión. El 13 de septiembre del 2019 salió Fit to Kill, siguiendo la línea de discos como Brutalitarian Regiment y Souls of Damnation. Blood Red Throne vuelve con un gran disco que deja sin cabeza a todos los que escuchen esta, que es una banda que hasta el día de hoy no ha decepcionado nunca para nada en cada vez uno de sus trabajos, cada vez más brutal que el anterior. Personalmente soy muy fanático de Blood Red Throne, así que en este caso, como les dije anteriormente, no soy muy objetivo al respecto, pero sí les puedo decir que el disco es muy brutal y muy bueno. Y para terminar voy a hablar de una banda que se llama Negator. Tiene su nuevo disco que se llama Unitas Spuritas Existencia, que el 18 de octubre desde Hamburgo, Alemania, llega esta banda de black metal con un disco brutal que no se te va a salir de la cabeza fácilmente en cuanto lo escuches. En la línea de bandas como Marduk, Belphegor, Dark Funeral, 1349, su quinto disco muestra un trabajo más evolucionado que sus anteriores producciones con la acostumbrada parafernalia black metal que en los últimos tiempos. Musicalmente hablando, es un disco bastante completo, con pasajes melódicos más lentos y el más puro black metal de la nueva era, por así llamarlo. Es un muy interesante trabajo que en serio no dejen de escucharlo, ya que Negator, con su disco Unitas Spuritas Existencia, es un trabajo bastante interesante y muy bueno. Y bueno, esa era una pequeña reseña que quería hacer de algunos de los mejores discos del año 2019. Solo me resta decir que quiero agradecer mucho a la gente que ha visto el programa, que ha estado siguiendo el programa, también siguiendo la página de Facebook, de Instagram, de Hablemos de Metal. Y quiero decirles que a comienzos de enero yo ya voy a continuar inmediatamente con la tercera temporada del programa. Aprovechando que tengo un poco más de tiempo, lo voy a poder hacer en cierta forma. Así que por ahora les agradezco mucho a todos los que han visto el programa este año de la segunda edición de Hablemos de Metal del año 2019. Espero que les haya gustado este programa. Los invito a suscribirse al canal, que pinchen la campanita para que le avise cada vez que subo un video nuevo. Y nos estamos viendo en la tercera edición de Hablemos de Metal. Un saludo a todos y feliz año nuevo y que larga vida al death metal como siempre.